Finalmente, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stan, al cobrar conciencia real de la gravedad de la situación de Anneliese y de los síntomas que ésta presentaba, decide asignar al padre Arnold Rent y al pastor Ernst Ahl para que procedan con el exorcismo. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Voy a añadir con este vídeo una nueva sección a este canal y es el de exorcismo. Desde hace ya bastante tiempo tenía ganas de ir añadiendo ciertos nuevos temas a este canal y este sería uno de ellos. Esta nueva sección la vamos a iniciar con el caso de Anneliese Michel, una chica que supuestamente estaba endemoniada y que murió durante el proceso de exorcismo. Seguramente la conoceréis más por la película del exorcismo de Emily Rose, película que salió ya hace algunos años y que fue tremendamente conocida. Dicho esto, si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. El exorcismo es algo que siempre ha llamado la atención y aún más el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, en aquel entonces Alemania Occidental. Anneliese creció bajo el seno de una familia sumamente católica que iba a la iglesia por lo menos 2 veces a la semana, siendo inculcada de manera bastante estricta en el ámbito religioso, aunque más por su madre, que creía que la única forma de redimirse de sus pecados era a través del dolor. Anneliese creció tratando de ser la niña buena que su mamá quería, por lo que mientras el resto de las personas de su edad intentaban rebelarse y divertirse, ella llegó a dormir en un piso de piedra desnuda para espiar los pecados de los drogadictos que vivían en la estación de tren local. Anna Michel, madre de la joven, vivió también su propio infierno en su juventud, tras dar a luz a una hija fuera del matrimonio y que murió con 8 años de edad. Fue tal el rechazo de su familia que incluso fue obligada a llevar un velo negro en su boda, pues consideraban que ya no era pura. Esto acabó dejando una gran huella en la señora y se notó en la educación que dio a su hija. Asimismo, su padre también era un gran creyente y consideró en algún momento convertirse en pastor, cosa que finalmente no hizo, aunque sí que 3 de sus tías eran monjas. Anneliese siempre fue considerada una joven tremendamente amable y sumamente devota, además de inteligente, soñando con poder estudiar en la universidad para ser profesora y también en ayudar a sus padres en todo lo que pudiera. Todo comienza en el año de 1968, cuando Anneliese tenía unos 16 años. De repente se desmayó en la escuela y convulsiona, adoptando posturas casi imposibles de imaginar. Tras sufrir el ataque, comenzó a caminar aturdida y con la mente nublada. Aunque Anneliese no recordaba el evento, sus amigos y familiares dijeron que estaba en un extraño estado de trance. Posteriormente, en su casa, mientras dormía, sufrió una parálisis del sueño que en esos momentos la aterró bastante. Los ataques cesaron hasta que un año después Anneliese Michel experimentó un evento bastante similar en el que despertó en trance y mojó la cama. Su cuerpo también pasó por una serie de convulsiones que hicieron que su cuerpo temblara y convulsionara de forma incontrolable. Después de la segunda vez, Anneliese visitó a un neurólogo que le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, una condición que causa convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales
y auditivas. La epilepsia del lóbulo temporal también puede causar el síndrome de Geschwind, una condición caracterizada por hiperreligiosidad. Pero en esos momentos el médico no le dio ningún tipo de tratamiento. Posteriormente fue ingresado en un hospital psiquiátrico donde comenzó un tratamiento, pero esto no mejoró nada la salud de Anneliese, lo que la frustró tremendamente. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota, Anneliese empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como pueda ser un crucifijo, e imágenes de la Virgen, entre otros. Comenzó a ver la cara del diablo donde quiera que fuera y dijo que escuchó a los demonios susurrando en sus oídos. Cuando escuchó que los demonios decían que estaba condenada y que se iba a pudrir en el infierno, mientras oraba, concluyó que el diablo quería poseerla. En junio de 1970, Anneliese fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque esto realmente nunca alivió sus síntomas, o por lo menos no del todo. Continuó hablando de lo que llamaban las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina no le podía ayudar en absoluto. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que le practicara un exorcismo, cosa a la que se negaron. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiacina, con propiedades similares a la clorpromacina. Se usa en tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero esto solo empeoró su estado. Aún así, todos los tratamientos y cuidados realizados en Anneliese realmente no ayudaron mucho a su condición, pues, aunque los ataques fueron relativamente controlados, no cesaron. Cayó en una depresión y se frustraba por los tratamientos. El tratamiento médico a largo plazo tampoco dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró, llegando a un intento de suicidio. A todo esto hay que añadirle un cambio de carácter. Pasó de ser una chica dulce y amable a tener un carácter más irascible y en algunos casos hasta agresivo. Anneliese seguía buscando sacerdotes que la ayudaran con su posesión demoníaca, pero todos los clérigos a los que se acabó acercando rechazaban su solicitud, diciendo que debía buscar ayuda médica y que necesitaban el permiso de un obispo de todos modos. El comportamiento de Anneliese cambió totalmente, hacía convulsivamente hasta 400 sentadillas por día, se arrastraba debajo de la mesa y ladraba como un perro durante días, también comía arañas y carbón, mordió la cabeza de un pájaro muerto y lamió su propia orina del suelo. Aún así, después de la situación que estaba viviendo, Anneliese consiguió terminar sus estudios de bachillerato y se matriculó en la Universidad de Würzburg en 1973. Aunque claro, no era capaz de sobresalir como lo hacía antes debido a la situación que estaba viviendo, que no le permitía concentrarse como lo hacía en la escuela. A finales de 1973, Anneliese comenzó el tratamiento con Tegretol, el cual es un estabilizador emocional. Anneliese tomó esta medicación con frecuencia y se tiene registro de que Anneliese tomó esta medicina diariamente, incluso en los días próximos a la muerte, aunque, como veremos posteriormente, otro tipo de medicación sí que es cierto que la dejó de tomar. Pero bueno, poco a poco. Finalmente encontraron a un sacerdote llamado Ernst Alt, un párroco con cierto prestigio en el ámbito de los exorcismos en Alemania, que creía que Anneliese podía estar poseída. En documentos judiciales posteriores declaró que ella no parecía realmente una epiléptica. Anneliese le escribió a Alt: "No soy nada, todo es mi vanidad. ¿Qué debo hacer? Tengo que mejorar. Tú rezas por mí". Y una vez le dijo: "Quiero sufrir por los demás, pero así es.
cruel. El pastor Ernst Alt, después de estudiar el comportamiento de la joven por un periodo de tiempo, asegura que hay que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al obispo de Würzburg. La petición en un principio es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para tener paz de espíritu. Para que la Iglesia Católica proceda a hacer un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe oírle a los objetos religiosos, presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo, debe demostrar xenoglosia, es decir, el conocimiento de idiomas que nunca se han estudiado o que en un principio la persona no debería conocer, la cualidad de hablar lenguas muertas, aberración ante imágenes religiosas, etc. Indudablemente, el párroco habló con la familia de la chica explicándoles que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo pues su hija no presentaba todas las condiciones, algo que sus padres le contaron a la joven. Esto podría sonar como algo normal en un principio, sin embargo, tras este suceso, repentinamente, la joven empezó a presentar este tipo de síntomas, por lo que tiempo después se debatió sobre el poder de la sugestión humana. Finalmente, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, al cobrar conciencia real de la gravedad de la situación de Anneliese y de los síntomas que ésta presentaba, decide asignar al padre Arnold Rent y al pastor Ernst Alt para que procedan con el exorcismo. Pero el exorcismo debe llevarse a cabo de forma completamente secreta. El primer exorcismo que se realizó duró aproximadamente 10 horas y realmente no salió tan bien. Al parecer, y a deducción de Alt, como los padres de Anneliese, el exorcismo habría fallado por los medicamentos de esquizofrenia que tomaba la chica, por lo que decidieron suspenderlo, algo que más tarde sería la causa de su juicio. Rent y Alt procedieron a realizar unos 67 exorcismos durante 10 meses, 2 sesiones por semana regularmente. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente unas 4 horas. En ocasiones los ataques de Anneliese eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Los exorcismos se alargaron durante un año entero y todos y cada uno de ellos fueron registrados en cintas de audio y fotografías, donde se podía ver el terrible deterioro que sufrió la joven, así como las horripilantes voces que ella lograba producir. Los rituales, los que también fueron presenciados por vecinos y amigos de la familia, quienes señalaron que la joven era capaz de hablar en diferentes lenguas y que incluso tenía distintas voces. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Presentaba terribles lesiones en todo su cuerpo, pues se cortaba con objetos o con sus propias uñas. Tenía las rodillas fracturadas por ataques de genuflexión, ya que se llegó a decir que hacía unas 600 al día y gritaba de manera desmesurada durante largas horas. Según las grabaciones del padre, manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes, y estos eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI apellidado Fleisch.
Man. En sus últimos días con vida, Anneliese confiesa haber experimentado varias visiones en las que la Virgen le da un mensaje. Ella puede liberarse de los demonios o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. Anneliese dice a sus allegados que la fecha de la liberación sería el 1 de julio. Tras un año ya totalmente exhausta y gravemente enferma de neumonía y con anemia, Anneliese dejó el mundo el 1 de julio de 1976, con tan solo 23 años de edad. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación que padecía en el momento de su muerte. Los especialistas médicos declararon que si la hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, su vida hubiera podido salvarse. Tanto los padres de la joven como los párrocos involucrados en el exorcismo fueron enjuiciados por el asesinato de Anneliese, lo cual generó un juicio sumamente polémico y que fue sumamente mediático. Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de demonios. Sin embargo, los psiquiatras aludían a la teoría de inducción doctrinaria. De acuerdo con esta teoría, los sacerdotes proporcionaron a la joven la información que utilizaría para su conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Aunque los abogados buscaron utilizar todos los registros audiográficos de los exorcismos como evidencia en la defensa, esto no se permitió. Al final fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión, que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional durante 3 años. Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos, dijo 40 años después Anna Michel, madre de Anneliese. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios, de que deberíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Llegó a agregar: varios años después de la muerte de la joven, específicamente en 1984, los obispos alemanes solicitaron a Roma que revisara el rito del exorcismo a la luz del caso de Michel. Aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas, el Vaticano realizó una actualización del rito en el año de 1999. Fue la primera actualización que se hizo desde el siglo XVII. Entre ellas destaca la necesidad de que expertos en medicina estuvieran presentes y den su juicio antes de considerar llevar a cabo un exorcismo. De igual manera, inspiró 2 películas: El exorcismo de Emily Rose, película del año 2005, y Requiem, el exorcismo de Micaela, película estrenada en 2006. Espero que os haya gustado bastante este vídeo. La verdad es que ha sido un caso tremendo, que sinceramente yo estaba buscando información, había demasiada información sobre el tema, yo ya no sabía dónde leer, ni cómo estructurar la información, ni cómo ponerla. Dios mío, era demasiada información con respecto a este tema y sinceramente es algo que te pone los pelos de punta realmente, y que sinceramente te hace que te hagas bastantes preguntas con respecto a este tema. Sinceramente considero que fue un caso excesivo, que no se hizo de la manera adecuada, porque sinceramente considero, desde mi punto de vista, que la chiquita sí que realmente tenía un problema psicológico de base, que indudablemente, pues, aunque no se hubiera conseguido dar con el tratamiento adecuado, toda la sintomatología que ella tenía no estaba controlada. Sí que es cierto que todo ese ambiente que ella tenía tan asfixiante, donde la religión había penetrado tanto en ella, pero de una manera demasiado estricta, que la culpa no es de la religión en sí, sino de cómo es llevada. Muchas veces de una manera, como ya dije, demasiado estricta, demasiado cuadriculado, que no la dejaba respirar, que ya eso fue la base, seguramente en un ambiente familiar muy enrarecido, donde una madre estaba obsesionada por los pecados, hasta los pecados que ella supuestamente habría realizado años antes, con el nacimiento de ese hijo fuera del matrimonio, cosa que indudablemente perjudicó o que indudablemente acabó, digamos,
transmitiendo esa culpabilidad a su hija, y todo ese comportamiento tan cerrado donde no se le permitía ser una chica rebelde y levantarse en contra de su familia, ¿no? Por decirlo así, ir cogiendo libertades, aprendiendo, madurando de una manera adecuada, donde se supone que debería haber un crecimiento personal, sino más bien había ese comportamiento, ¿no?, de lucha contra el pecado y contra el mal. Indudablemente hicieron mella en la mente de esa chavala, que ya en ese momento estaba bastante mermada. Si a eso le añadimos una enfermedad que la angustia y la preocupa, donde tiene visiones, donde ve cosas, ve caras, tiene convulsiones, la mente se le nubla, no recuerda muchas cosas que ha pasado, indudablemente todo eso se entremezcla y acaba sucediendo lo que acaba sucediendo. Si a eso le añades que su familia tampoco ayudó demasiado a su recuperación y creyeron que realmente ella estaba endemoniada, pues sinceramente añadió a que todo esto se hiciera todavía más grande. Y aún así ni siquiera la obligaron a comer, sabiendo que su físico estaba cada vez peor, estaba cada vez más delgada, porque si veis imágenes que he ido poniendo, ella pasó de una chica sonriente, saludable, una chica hermosa, era guapa, era una niña bonita, a el aspecto de una chica cadavérica, donde se le marcaba tremendamente los huesos de la cara y del cuerpo, con unas ojeras impresionantes, donde se le veía una boca enorme, un aspecto totalmente desnutrido y desmejorado. Y sinceramente, seguramente si cuando vieron que estaba así su cuerpo, la hubieran obligado un poco a comer, la hubieran ingresado o cualquier cosa para que por lo menos físicamente se pudiera recuperar, seguramente se pudo hacer mucho más por ella, pero no se hizo. Y es algo que indudablemente acabó afectando pues a Anneliese, que acabó muriendo. Dicho esto, y siento si justo al final del vídeo se escuchan ruidos, pero es que llevo esperando bastante tiempo a ver si para, pero para y vuelve, luego vuelve a parar, luego vuelve a sonar, así sucesivamente. Llega un momento en que es que estaba esperando un poco a ver si paraba de hacer ruidos, pero no hay manera. Entonces, si se ha colado un poco de ruido de fondo, lo siento mucho, disculpad. Hay a veces que, bueno, yo actualmente donde vivo, pues se cuela un poco más de sonido del que se me colaba antes, entonces algunas veces escucharéis alguna serie de ruidos, lo siento mucho y muchas gracias y hasta la próxima. Por favor, decidme lo que os ha parecido este vídeo, qué es exactamente lo que pensáis con respecto a este tema, qué pensáis, ¿realmente creéis que Anneliese se hubiera salvado si sus padres hubieran tomado otra serie de decisiones para junto con ella? ¿Realmente pensáis que si ellos hubieran decidido llevarla al hospital, que la cuidaran allí, que la alimentaran, que la obligaran a lo mejor a ir comiendo poco a poco, que la pusieran a lo mejor algún tipo de sonda o una serie de cuidados, que le hicieran recuperarse primero físicamente, y también si no lo hubieran quitado a lo mejor la medicación no se hubiera puesto a lo mejor tan mal, o hubieran exigido un tratamiento más adecuado, a que se siguiera investigando a ver lo que era lo que le pasaba a su hija para que no estuviera así de mal, en vez de creerse que realmente ella estaba endemoniada y que necesitaba un exorcismo. ¿Pensáis que la chica se hubiera salvado realmente? ¿Pensáis que realmente toda esa religiosidad, ese ambiente tan cargado y tan estricto con respecto a la religión tuvo mucho que ver en todo lo sucedido? Por favor, dejadlo en la cajita de comentarios y ahora sí, hasta la próxima.